Una vez más le damos la bienvenida al programa Las Verdades como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús, el cual nos da mucho gusto poder contar con su teleaudiencia y agradecer a todas las personas que nos abordan en los diferentes lugares donde podemos encontrarnos y bendecirnos por el programa. La verdad que nos motiva mucho, nos bendice mucho saber que lo que nosotros platicamos aquí en el set a ustedes también les puede edificar. El día de hoy he invitado a mi hija Laura María para que esté conmigo y podamos conversar algo que, como dije con antelación, espero que lo que podamos platicar con mi hija a usted allá le pueda bendecir en donde se encuentre. Dios les bendiga. Hijita, bienvenida al programa. Gracias, buenas noches. Quería empezar haciéndote la pregunta, ¿qué piensas tú o cómo es que las familias se han estado desintegrando por el medio del internet, redes sociales y la nueva tecnología que hoy en día contamos? Si bien es cierto, en muchas ocasiones nos sirve mucho y es de bendición para nuestra vida, para informarnos. Ahí incluso pues tenemos ahora pues Biblias por medio del internet, en teléfonos, computadoras, tablets, etcétera. Pero la semana pasada me sucedió algo muy interesante. Un amigo me llama en la noche pidiéndome ayuda y me dice, tengo un problema familiar, él es casado, y me dice, por problemas en Facebook y redes sociales, mi esposa se va hoy de la casa y se lleva a mi nene. Y pues me está pidiendo ya una separación así definitiva. Wow. Entonces, él me dice, ¿verdad? Yo de verdad culpo tanto a la tecnología que hoy en día tenemos, porque si no fueran por esas redes sociales, las mujeres respetarían a los hombres que somos casados, me dice él, ¿verdad? Respetarían a no insinuarse tan así descaradamente como hoy en día se está haciendo. Entonces, quisiera platicar un poquito de eso y cómo, como hijos de Dios, nosotros podemos ayudar a esas personas. Por ejemplo, a mí él me llama, pero yo no tengo una relación así, yo casada no soy, entonces yo no tengo hasta cierto punto la madurez para poderle aconsejar a él algo definitivo. Pero ¿cómo podría yo ayudar a alguien que me llama con estos problemas? Son algunos puntos que tocaste que podríamos pasar horas platicando, pero quizá es bueno que yo pueda aclarar a todos nuestros televidentes que nosotros no estamos en contra de la tecnología. De hecho, quien profetizó el avance de la tecnología para estos días fue Dios. Y quien de alguna manera permite, descorre velos para que nosotros caminemos en la tecnología, en la ciencia, es precisamente Dios. Lo que pasa es de que hay mucha gente que lee puntos científicos, pero desconoce la Biblia. Entonces, ignorantemente cree que la ciencia está divorciada o contradice la Biblia. Cuando hoy en día entendemos que la Biblia está cada vez más a la vanguardia de los temas y la problemática que se está viviendo, porque todo lo que estamos viendo hoy ya se había profetizado con antelación. Entonces quizás es bueno aclarar que ni Dios, ni mucho menos nosotros, estamos en contra de la tecnología. Incluso usamos las herramientas de la tecnología para poder evangelizar. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando no existía este medio de la computadora, yo para poder estudiar la escritura ponía un diccionario de nombres, en la cama ponía 5 o 6 versiones diferentes de la escritura, el interlineal griego, la enciclopedia Divine, la Strong, y entonces llenaba yo toda la cama o la mesa de libros, de tomos. Hoy en día en una sola herramienta podemos abrir Windows y abrimos cantidad de ventanas donde podemos tener acceso a toda la información en un solo ordenador. Entonces, obviamente, no estamos en contra de la tecnología y Dios que es el autor de la tecnología y de toda ciencia. Entonces, jamás se va a oponer a esto, pues hay que tenerlo claro. Como bien dices tú y lo comentaste, es un medio que a muchos nos ha servido. De hecho, yo me recuerdo cuando a nosotros nos dejaban tareas en la escuela, teníamos que ir a la biblioteca, presentar nuestro carnet, sacar libros. Hoy en día tenemos toda una información por medio de los ordenadores y entonces obviamente no estamos en contra de esto. Pero lo que sí es cierto es de que nosotros tenemos 2 puntos que considerar. Número 1, los hombres tenemos en la genética daños. Es decir, que nosotros tenemos taras heredadas de nuestros ancestros. Comencemos desde Adán. Tenemos una serie
de problemas genéticos en lo cual todo lo bueno le podemos dar mal uso por ese daño genético que tenemos. Por ejemplo, la comida no es mala, pero podemos darle un mal uso. Por ejemplo, ¿qué te digo? Los recursos que Dios nos da, un trabajo puede ser una gran bendición, pero podemos darle un giro de que se convierta en un lazo y un estorbo para buscar a Dios. O sea, todo lo que Dios nos permite, por el daño genético que tenemos, si no nos rendimos al Señor, podemos darle un giro y un uso que quede al servicio de las tinieblas y del pecado. Lo mismo pasa con la tecnología digital, los ordenadores. Podemos tener la bendición de accesar a ella, pero por el daño genético que tenemos, poderle dar un mal uso a la tecnología. Y creo que es lo que está pasando mucho, que es el ejemplo que estás poniendo, de no una, sino cientos de personas que están teniendo problemas de infidelidad por medio de las redes sociales. Y esto es algo que nosotros no podemos negarlo, está siendo una fuente de acercamiento para que personas puedan tener encuentros totalmente ilegales, ilícitos, delante del Señor, porque como bien dices tú, son personas casadas que ya tienen un pacto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que antes, para que una persona pudiera accesar a alguien, tenía que hablarle de frente. Y hay mucha gente que es cobarde, entonces no se atreve a hablar de frente. No se puede enviar un piropo a una persona, sobre todo si es casada, de frente. Pero como en esta pantalla, cobardemente no le das la cara ni le ves a los ojos a la persona, le puedes mandar un mensaje: usted me gusta, está bonita, qué linda salió en la foto, etcétera, etcétera, donde tú sabes que ese es un anzuelo, porque depende cómo te conteste la otra parte, tú podrás seguir tirando, jalando más y adentrándote más hasta poder llegar ya a una declaración. Antes no era así, y por eso es de que este medio está facilitando a muchas personas para un acercamiento de tipo carnal y un acercamiento, lejos de ser edificante, de tipo ¿qué te digo? Ilegal, sexual, llega después ya a los encuentros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con esto, mija? Mira, en primer lugar, tenemos que aprender a entender en qué tiempo nos tocó vivir. Esto que estamos viendo nosotros de la tecnología ya se vivió en los días del Génesis. De hecho, dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Algo ya sucedió en la comunicación, porque este es un medio de comunicación. Algo ya sucedió en el Génesis, que obviamente se va a volver a repetir, porque Eclesiastés dice que lo que será es lo que ya fue. O sea que todo lo que estamos viviendo hoy ya sucedió en siglos pasados. Lo que pasa, dice Eclesiastés, es que a veces no hay una memoria de las cosas que sucedieron en el pasado. Pero el hecho de que estemos viendo hoy algo que nos parece novedoso, realmente ya sucedió en el pasado. Por eso Jesús, cuando hablaba del futuro, de los días de su venida, hace 2000 años, él decía como en los días de Noé, Génesis, el principio, así serán los días del Hijo del Hombre, el final, Apocalipsis. O sea que Dios habló del final desde el principio, desde el Génesis. Y por eso el que entiende Génesis entiende toda la Biblia y entiende los tiempos. Génesis, que es el libro de los orígenes, es el libro que nos fundamenta acerca de toda la palabra profética, porque los ciclos, así como comienzan, se cierran. Entonces, como comenzó el Génesis, así terminará. Si tú comparas, haces una analogía de Génesis y Apocalipsis, te vas a encontrar con los mismos acontecimientos, solo que con diferentes personajes, colores, sabores, pero realmente es la misma base estructural. Partiendo de esto, ya en los días de Nimrod, que fue el primer Gibor, el primer poderoso en la tierra, que el hombre realmente es si tú lo analizas, es un hombre que ejerce un liderazgo mundial. Es un hombre poderoso en toda la tierra, reconocido y admirado por los hombres, por la habilidad que tenía para cazar. Era un cazador. Entonces al hombre se le ocurre fabricar una ciudad, establecer una ciudad, fundar una ciudad, pero en esa ciudad se le ocurre fabricar una torre. Pero es una torre de comunicación de dos vías. Un
una torre de comunicación para el cielo, vertical, y una fuente que nos sirva para comunicarnos en la tierra, horizontal, si es que somos esparcidos por toda la tierra. Entonces, lo que Nimrod estaba pensando era construir una torre que mantuviera a los hombres, no importa en qué parte de la geografía de la tierra estuviera, esa torre los mantuviera comunicados y que fuera una fuente de comunicación con el cielo, pero desde luego no con Jehová, porque Nimrod estaba buscando una rebelión en contra de Jehová. Y de hecho logró que todos los hombres, en Génesis 11, tuvieran el mismo idioma, la misma lengua. Entonces, si tú miras el internet, lo que es la web, lo que es la net, si tú ves todo esto, es un lenguaje universal, como que los días de Nimrod se están volviendo a repetir en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque, te repito, lo que está sucediendo hoy es lo que ya pasó. Ya hubo la capacidad de tener un solo idioma en la tierra y hoy ya lo tenemos por medio de estos ordenadores. Donde quiera que tú vayas, el Windows o los programas de la Apple funcionan de la misma manera, en un mismo lenguaje. Un icono nos marca que es un buscador, un icono nos dice cómo descargar, un icono, es decir, se universalizó el idioma. Ya tenemos un solo idioma que es que está en los ordenadores, en la tecnología de la computación. Allá tenemos nosotros un idioma universal, estés en la China, estés en África, donde quiera que tú estés, hay un lenguaje hoy universal y curiosamente esto se mueve a través de torres satelitales. Es decir, que una vez más, como que la Torre de Babel se está replicando otra vez en la tierra como un acercamiento de los hombres a un solo idioma. El problema es que si tú no tienes la capacidad en la comunión que tienes con Dios, con el Espíritu Santo y la palabra, si no tienes la capacidad de separar lo precioso de lo vil, puedes caer, siendo cristiana, en la contaminación de este ordenador. Y entonces nos estamos dando cuenta, porque esto no escapa a nadie, que el internet está siendo una fuente terrible en contra de los jóvenes por la pornografía, la facilidad de accesar a la pornografía, la facilidad que hay para poder entrar a juegos violentos, a rituales satánicos. Y entonces este ordenador ha sido para muchas personas una fuente de destrucción, ha sido una fuente diabólica para separarte de Dios, para separarte de la familia, para romper matrimonios, para generar divorcios, infidelidades, para que gente se suicide, para que gente pueda a través de estos ordenadores comunicarse para proyectos diabólicos como el terrorismo, como el narcotráfico, como trata de blancas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Que es tu pregunta. Sacar lo precioso de lo vil. Aquí hay mucha vileza, pero hay cosas que son rescatables, que son buenas. Entonces el Señor le dijo a Jeremías: tienes que aprender a sacar lo precioso de lo vil. O sea que aunque el internet tenga cosas muy viles, tiene cosas preciosas que las podemos sacar. De hecho, este lenguaje universal se llama net. Y net significa red. Y ya Jesús había lanzado una parábola en Mateo capítulo 13 acerca del mar, que había en el mar peces buenos y peces malos. Y que iba a haber una red, una net, y que iba a caer al mar, donde iba a recoger todo tipo de peces, que es esta net. Esta net no escapa a la red profética de la parábola de Mateo 13, que agarra peces buenos, contenido bueno, como peces malos, como contenido negativo. Ahí es donde Jesús dice, bueno, entonces hay que tener la sabiduría para poder entresacar lo que es malo y arrojar al lado izquierdo los peces malos y quedarte con los buenos. Entonces uno tiene que entender que en esta net, en esta red,
Hay cosas buenas y cosas malas. Y tienes que tener la habilidad que le pidieron a Jeremías de entresacar lo precioso, lo edificante, lo productivo, a lo que le puedes sacar provecho de lo vil. Y esa es la habilidad que el Espíritu Santo nos da, y por eso qué bendición poder tener al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, porque es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a hacer esa selección. Es el Espíritu Santo y el ministerio angélico el que nos ayuda a poder entresacar lo precioso de lo vil. Por eso estamos en un tiempo donde la iglesia debe cada día más meterse a la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque así como te digo, la torre de comunicación de Nimrod era para que los hombres, no importa dónde estuvieran conectados en la misma mente diabólica y satanizada. Pero también era una puerta dimensional para poder atraer espíritus de error. Y eso es el internet. Si tú no sabes discernir lo que lees, lo que encuentras, puede ser contaminada con esta torre. Tienes que tener la habilidad. Por eso lo que el joven tiene que hacer es conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a ayudar a discernir lo santo de lo profano. Te va a ayudar a discernir, y la comunión que tengas con el Espíritu Santo te va a guiar desde la conciencia para saber qué es el contenido que tú debes accesar y cuál definitivamente cerrar y cuál ni siquiera ver. Porque aquí encuentras conjuros diabólicos que a muchos jóvenes los han demonizado. Hay muchos juegos violentos que se descargan desde estos aparatos que realmente lo que han hecho es ocasionar violencia, niños endemoniados, rebeldía a los padres, ataques, todos los que han hecho ataques a las escuelas donde han llegado a matar maestros y alumnos y compañeros, de aquí han sacado este contenido. Entonces es un contenido como toda red, como Jesús habló de la red, como toda net, hay que tener cuidado porque aquí hay peces malos que envenenan, que si los logras digerir te van a ocasionar muerte, destrucción, perversión, divorcio, separación, adulterio, fornicación. Pero también hay peces buenos que si tú logras entresacar lo precioso de lo vil, puede ser una herramienta que te pueda bendecir, que te pueda edificar y te pueda facilitar caminos. Gracias. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en estos últimos tiempos. El término que usan los jóvenes, la mayoría de jóvenes, y es de que ¿por qué se habla tanto de los jóvenes? Realmente las personas mayores, a pesar de que muchas caen también en este juego de la tecnología que estamos hablando, pero los jóvenes, si bien es cierto, están más ahí sí que propensos a caer en esto. Y a la hora de que hablas con un joven, yo no sé si te ha tocado escucharlo, pero es que es la libertad que a mí el Espíritu Santo me da. Entonces, ¿cómo? O sea, yo no creo que el Espíritu Santo te dé libertad de caer en un juego que te va a llevar al mal. No sé si me doy a entender. Mira, ¿sabes qué pasa, mija? Que la libertad cristiana es un punto delicado. Ese punto doctrinal es muy delicado. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de libertad cristiana cuando no tenemos un fundamento bíblico. Por ejemplo, en la Escritura está muy claro que nosotros no debemos adulterar, no debemos fornicar. Eso está muy claro. Eso no hay una forma de interpretar esto más que con la realidad de apartarte de toda tentación de poder llegar a tener una relación con una persona que no es tu cónyuge. Bueno, ¿qué sucede? Lo que sucede es que nosotros hablamos de libertad cristiana cuando no encontramos un versículo bíblico para ver qué hacemos, porque no hay un versículo bíblico. Por ejemplo, hace muchos años, hasta esos extremos llegó la iglesia, de preguntar, hermano, ¿será pecado jugar fútbol? Fíjate que hasta esos extremos se llegó en un tiempo. Pero la pregunta no es mala si tú entiendes que una persona quiere agradar a Dios en todo y que está dispuesto a decir no hasta una actividad deportiva si eso es agradable al Señor. Entonces tú vas a la Escritura y ves fútbol, no aparece. Entonces en los asuntos donde no existe un versículo legal, hay una laguna legal. No dice puedes jugar fútbol
y debes hacerlo en tales horarios y en tales jornadas de tiempo, o no dice no lo hagas. No hay una prohibición, allá hay una laguna legal. ¿Qué hacemos en las lagunas legales? Entonces, como el autor de la Biblia está vivo y está con nosotros, que es el Espíritu Santo, entonces, y el Espíritu Santo mora con nosotros, entonces es muy fácil preguntarle, Señor, ¿será lícito que lo haga o no? Entonces, el Espíritu Santo te puede decir, hoy no. Hoy te quiero en el altar. Puede que te diga, sí, hazlo, tranquilo, ve. Puede que a medio tiempo te diga, ya, déjalo. O sea, el Espíritu Santo es el que va a comandar. O sea, nosotros hablamos de la libertad, quisiera decir que el cristiano es libre de decidir si algo es bueno o malo cuando no hay un versículo que lo esté acuñando. Entonces, cada quien es responsable de lo que aprueba y de lo que no aprueba. No sé si me explico. Entonces vamos a suponer que una persona dice, yo tengo la libertad para jugar fútbol y se va a jugar fútbol. Bueno, yo no tengo por qué juzgarlo por esa libertad que tiene. ¿Me entiendes? Pero que una persona te diga, mire, yo voy a empezar a chatear con una persona que no es mi mujer, que no es o un joven para fornicar, y es que es la libertad que el Espíritu Santo me da. Ahí no puede ser, porque hay una base legal que te dice que no lo hagas, pues. No sé si me explico. Entonces, la libertad cristiana se debe manejar cuando no encontramos una base jurídico-espiritual para poder hacer o no hacer. Ahora, cuando ya hay algo jurídico-espiritual determinado, pues no le vamos a preguntar al Espíritu Santo, ¿será lícito no robar? Cuando ya está bien claro eso. No sé si me explico. Sí, gracias. A mí me llama mucho la atención porque últimamente en el internet y en todo esto se ha movido, como bien lo dice, la facilidad de poder pecar así ampliamente. ¿Por qué? Porque ahora hasta uno mismo se expone. Hace poco me causa gracia porque salió una red social donde envías mensajes anónimos. Entonces nadie sabe así quién te manda a ti los mensajes. Entonces es un jueguito que se va dando de todo, porque cuando uno empieza a ver, la dinámica es que tú le tomas una captura de pantalla y lo subes y entonces todo el mundo ve lo que a ti te mandan. Lo que me llama la atención es de que ya ni siquiera hay un temor en la sociedad de poder subir, porque hay mensajes también muy ofensivos que les envían a las personas, ¿verdad? Incluso hablando mal de ellos, de la dignidad como mujer, de como hombres y así. Entonces ya ni siquiera hay un poco de temor en lo que el internet está causando hoy en día en nuestra sociedad. Pero ¿cómo se puede regresar a ese temor? Sí, yo lo sé que con ayuda solo de verdad con ayuda de Dios y con el temor que Dios tiene que poner en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos ir nosotros más allá y marcar la diferencia nosotros? Porque está bien, somos una sociedad y nos hacemos llamar aquí, por ejemplo en Guatemala, guatemaltecos, pero no nos podemos estar mezclando con el mundo. ¿Cómo nosotros podemos marcar la diferencia en las redes sociales? Bueno, me gustaría mucho primero responderte del punto de vista profético. Jesús habló de estos días porque su venida es cada vez más latente, se hace más manifiesta la inminente venida del Señor. Entonces él habló que los días de su venida iban a ser, la sociedad iba a ser muy parecida a los días de Sodoma y Gomorra, a los de Lot. Habló que iba a ser parecida a los de Noé y muy parecida a los de Lot. Ahora, ¿qué se vivió en los días de Lot? Lot vivió en Sodoma. Ahora, cuando nosotros hablamos del sodomismo, hablamos de los pecados de Sodoma, creemos que el pecado de Sodoma solo es sexual. Pero Isaías capítulo 3, verso 9, dice, la apariencia de sus rostros, le está hablando a los israelitas, testifica contra ellos. Y los israelitas eran el pueblo de Dios. Pero dice que la apariencia de su rostro testificaba contra ellos. Porque como Sodoma, los días de Lot, publican su pecado. No lo disimulan. Ay de sus vidas porque amontonan mal para sí. Es decir, que uno de los pecados que Dios condenó a Sodoma fue el descaro, el publicar su pecado. Te voy a decir esto, todos los seres humanos tenemos una conciencia que nos dice lo que es bueno y malo. Con argumentos podemos destruir lo que es mal, lo que es malo. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de robar.
Puede ser que alguien diga, voy a robarme esto. Pero venga la palabra y le diga, no robarás, no puedes robar. Pero que él con argumentos diga, bueno, pero es que al que le voy a robar no le hace falta, le sobra dinero. 2, a mí me hace falta. 3, todo el mundo aquí en la oficina lo hace. Entonces empieza con los argumentos a destruir su conciencia, a corromperla, hasta que lo que es malo lo llega a probar. Pero deja eso que lo apruebe y que lo haga. Ya después hasta con descaro roba. Y ya todos saben que es el que roba en la oficina y nadie dice nada, pero ya lo hace con descaro. Ese es el pecado de Sodoma. Que peca y ya no esconde su pecado, lo publica. Entonces, que un cristiano, hablemos de jovencitas, tome fotografías enseñando su cuerpo y provocando una foto, publicando una foto sensual, poniendo mensajes como estoy triste, nadie me ama, mensajes negativos, mensajes donde parece que se estuviera ministrando, y el internet, las redes sociales no son los lugares para ministrarse. Para eso están los pastores, para eso están las autoridades en la iglesia, que si estás triste, pues entonces puedas sacarlo delante de autoridades espirituales y podamos ver por qué estás triste y podamos romper esa tristeza, depresión o lo que esté llegando a tu vida. Pero es terrible que la gente use, y siendo cristianos, usen el internet para poder publicar pecado. Y ya se lo hacen con descaro, ya ponen malas palabras, palabras soeces, vulgares, las publican y con descaro. Ya no les da pena si lo va a leer su papá, porque es parte de su contacto, si lo va a leer los mismos hermanos de la iglesia, si lo va a leer la gente que lo conoce, entre comillas, como cristiano, publica hasta con malas palabras. Entonces tú dices, ese es el descaro de Sodoma. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, las redes sociales no son malas, pero como dices tú, ahora, ¿qué hace un cristiano? Pues un cristiano en todo marca la diferencia. La Biblia no te llama a apartarte de esto. Dice, entonces, como eres cristiano, está prohibido que uses el internet. No, tú puedes marcar la diferencia. Si es red social, pues muestra tu vida social, porque es social, ¿verdad? Pues si vas a abrir una red social y no muestras lo social que tienes, ¿para qué la abriste? Entonces no la abras, dale otro uso. Pero si vas a accesar a una red social, pues publica cosas edificantes, graciosas, cosas donde incluso muestres la bendición que el Señor te ha dado, pero donde no tengas que mostrar pecado. No sé si me explico. Esto es como cuando será pecado ir al estadio. No, ve, pero vas a marcar la diferencia. No, vas a ser una persona alegre que vas a disfrutar el espectáculo deportivo, pero no vas a comportarte de una manera vulgar, de una manera pasional, vas a guardar los equilibrios y marcas la diferencia. Vas a ir como Jesús a una boda de Caná, vas a una actividad social, eso no está prohibido, pero vas a marcar una diferencia. Vas a ir a cualquier lugar, entonces vas a utilizar el internet, redes sociales o lo que sea, marca una diferencia. No sé si me explico. Una diferencia en donde si es que vas a poner un comentario, tu comentario sea edificante, tu comentario sea o gracioso, pero que cause algo agradable al que la persona que lo está viendo, y no algo que desoriente y diga, pues es cristiano, ¿por qué escribió esto? Es cristiano, es cristiana, ¿por qué publica esto? Y donde desorientes a la gente y puedas dar un mensaje como que eres mitad cristiana y mitad mundana, y que eres una persona que vive esa tibieza espiritual. No sé si me explico. Me hiciste una pregunta al principio del programa y ya nos vamos. ¿Cómo haces tú como jovencita que no tienes experiencia de matrimonio, de familia, si un amigo que ya es casado, que fue tu compañero y ya tiene hijos, tiene un problema? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer, hija, es orar. Guiar a las personas en una oración, porque seguro la oración le va a ministrar paz. Invítalo a que ya vaya con una persona que sea un pastor, si no es su pastor, o un consejero matrimonial cristiano, para que pueda tomar el caso. Lo importante es que una persona del Espíritu tome el caso. Hay del solo, dice la Escritura, porque cuando cae, ¿quién lo levantará? Porque cuando se enfríe, ¿quién lo calentará? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que lo que puedes hacer es hacer una oración donde la persona pueda encontrar en Jesucristo paz,
donde pueda encontrar en Dios la bendición de la paz, donde el estado de ánimo, de tristeza, de ira, de lo que esté viviendo, baje los niveles, y entonces en esa paz ya pueda buscar una persona que sea desde luego espiritual y que pueda apoyarles en sus problemas matrimoniales. Amigos televidentes, este es su programa Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús, donde los estamos esperando en la congregación para poderles dar un fuerte abrazo y podernos bendecir juntamente con lo que ustedes tienen y lo que el Señor nos ha dado. Hoy estuvo conmigo mi hija Laura María y me dio mucho gusto estar en el programa. Nos vemos el día de mañana en este canal. Dios les guarde.